Bueno, muchachos, entonces vamos a ver que existen varias técnicas anestésicas, ¿ya? Dentro de esto, pues hoy vamos a hablar de la anestesia epidural, pero para que ustedes tengan conocimiento, estas son las tres técnicas fundamentales, ¿no? De la anestesia general, la regional y la combinada. La anestesia general, la que ustedes han visto, pues, ¿no? El paciente se duerme, lo intubamos y hacen el procedimiento, ¿no? Puede ser una anestesia general inhalatoria. Solo usamos gases. Esto se permite solo en los niños, ¿ya? Porque en los adultos es casi insuficiente solo usar gases. La anestesia total endovenosa también se le conoce como TIVA. Esta anestesia solo usamos fármacos endovenosos, nada de gases. Y la balanceada, ¿ya? En la balanceada, pues unimos tanto la inhalatoria como la venosa. Esto es lo más frecuente que hacemos, ¿ya? Usamos fármacos endovenosos para inducir, propofol, fentanilo, relajantes, y lo mantenemos con los gases inhalatorios, ¿ya? La anestesia regional puede haber uno por los bloqueos periféricos. Paciente se fracturó la muñeca, no es necesario estar intubándole, se hace un bloqueo del plexo braquial y solo se hace la anestesia de la muñeca. Y la anestesia regional neuroaxial, ¿no? Como su propio nombre dice, agarra el neuroeje, en este caso la columna vertebral. Dentro de esta podemos tener la anestesia epidural y la anestesia intradural, ¿ya? Dentro de la anestesia intradural tiene otros nombres, se le conoce como espinal y raquidia. Ustedes ya más o menos se estarán dando cuenta la diferencia que por los nombres, ¿no? Epidural e intradural, ¿no? ¿Cuál va a ser la diferencia? Epidural sobre la dura madre e intradural, ¿no? Atravesando la dura madre, ¿no? En este caso vamos a hablar acerca de la anestesia epidural, ¿no? La anestesia combinada puedo unir, pues, ¿no? Una anestesia regional con una anestesia general, ¿no? Muchas veces damos para mejorar sobre todo en manejo del dolor. La definición de esta, pues, es un bloqueo neuroaxial que se logra mediante la introducción de anestésicos locales, ¿no? Soluciones al espacio epidural. Y pues el objetivo final es bloquear la conducción nerviosa a nivel de la médula espinal. Entonces, ahora vamos a conocer pues este espacio epidural donde colocamos la anestesia epidural. Este es un recuerdo anatómico, ustedes se recuerdan de las vértebras, ¿no? Cervicales, torácicas, lumbares, sacras, ¿no? Y cuya función pues es proteger el canal vertebral, ¿no? El canal vertebral que está conformado por la médula espinal, las raíces nerviosas, pues, ¿no? Esto es la parte fundamental de la transmisión de información de nuestro cerebro hacia la periferia y de la periferia hacia nuestro cerebro. Importante para nosotros conocer el límite de la médula espinal. En este caso va desde el agujero magno pues hasta a nivel de L2, L3, ¿no? El lumbar 1, lo que diga lumbar 2 y lumbar 3, pues, ¿no? Ahí es donde está terminando eh, en este caso L1 y L2, donde está terminando el cono de la médula espinal, ¿no? Entre L1 y L2, lumbar 1, lumbar 2, donde está terminando la médula espinal, y a partir de ahí solo estamos teniendo las raíces nerviosas, ¿ok? Es fundamental esto porque esto nos marca el límite para la anestesia, en este caso espinal, ¿no? Raquídea o intradural, ¿no? Como su propio nombre dice, vamos a romper la dura madre, ¿no? Si nosotros rompemos la dura madre acá debajo del L1 o encima del L1, el riesgo es de que encontremos la médula espinal y podamos lesionar la médula espinal. A diferencia de la anestesia epidural, donde no atravesamos la dura madre. Entonces, al no atravesar, no hay riesgo de lesionar la médula espinal y por ende nosotros podemos colocar la anestesia epidural a nivel cervical, a nivel torácico, a nivel lumbar, a nivel sacro. O sea, podemos colocarlo en todos los niveles de lo que viene a ser la médula espinal. No hay ningún problema con respecto a la anestesia epidural porque esta no atraviesa la dura madre, ¿no? Entonces, esta viene a ser la meninge más externa, límite
para mi anestesia epidural, ¿no? La anestesia raquídea sí rompe, atraviesa la dura madre y, bueno, coloca los anestésicos a nivel, pues, intradural. Entonces, si yo coloco por encima del L1 mi anestesia raquídea, me puede encontrar con la médula espinal. Es por eso la diferencia entre anestesia epidural y anestesia intradural. En este caso, anestesia epidural es la que estamos hablando. Para nosotros es fundamental conocer los ligamentos que se encuentran, uniendo las vértebras, porque dentro de estas vamos a ver a la parte de los que están generando límite de mi espacio epidural. Este ligamento longitudinal anterior es poco importante para nosotros, ¿ya? Para la anestesia epidural, porque esto se encuentra en el cuerpo, en la parte anterior del cuerpo vertebral, ¿ya? A diferencia de este, sí que es muy importante, el ligamento longitudinal posterior, ¿ya? Porque esto se encuentra en la parte anterior de mi espacio epidural, ¿ya? Luego, uniendo a las apófisis espinosas, tenemos al ligamento flavum o ligamento amarillo, que es lo mismo, al ligamento interespinoso y el ligamento supraespinoso, ¿no? Entonces, todos estos ligamentos se están uniendo a lo que vienen a ser los cuerpos vertebrales. Y este espacio epidural va a estar delimitado, pues, por estos ligamentos, ¿no? Hemos dicho en la parte anterior va a estar dado por el ligamento longitudinal posterior, ¿ya? Y en la parte posterior va a estar dado por el ligamento amarillo, ligamento interespinoso, ligamento supraespinoso. La parte más interna va a estar dado el límite por el saco dural, pues, ¿no? Y ya más o menos ustedes se están dando cuenta que este espacio epidural es un espacio cilíndrico, ¿ya? La parte lateral va a estar dado por las apófisis transversas, los agujeros de conjunción, las raíces nerviosas, las cuales están brindando pues la parte lateral, ¿no? Y este espacio epidural es un espacio cilíndrico cuyo contenido pues es grasa epidural y venas epidurales, ¿no? Vean ustedes acá más abajo, la parte anterior, límite, ligamento longitudinal posterior, en la parte posterior, el ligamento amarillo, ligamento interespinoso, supraespinoso, la parte más interna está dado por la dura madre y el contenido pues es grasa y venas epidurales, ¿no? Este es el espacio epidural. Esto ya lo leen en su casita, pues todo lo que hemos dicho, ahí está. ¿Ya? Entonces, esto es el espacio epidural. ¿Qué es lo que contiene? Grasa, venas y nervios. Hay situaciones donde este espacio epidural no es real, ¿no? No hay venas ni grasa. Es un espacio epidural virtual. Está tan adosado la dura madre con el ligamento longitudinal posterior que no hay venas, no hay grasa, ¿no? Está bien pegadito. Entonces, aparentara que no existe el espacio epidural, pero sí existe, es un espacio virtual, ¿ya? ¿Cuál es el diámetro de este espacio epidural? Pues a nivel cervical de 1,5 a 2 milímetros. A nivel torácico de 3 a 5 milímetros. Y el espacio más grande es a nivel lumbar de 5 a 6 milímetros, ¿no? O sea, es un espacio muy, muy pequeño, ¿no? Muy pequeño, que es ahí donde nosotros colocamos nuestros anestésicos. Si nosotros vemos una imagen de resonancia, ustedes van a ver, este es un corte a nivel torácico. Vean, esta es la parte donde se encuentra la médula espinal, el saco dural. La parte lateral con un puntito, ahí vemos un espacio epidural, dos puntitos, espacio epidural, y acá también un espacio epidural, ¿no? Esta imagen clara, hiperintensa, si nosotros decimos términos de resonancia, es la grasa epidural, pues, ¿no? Es la grasa epidural, pero no quiere decir que no exista, por decir en esta parte anterior, espacio epidural, sí, pero el ligamento longitudinal posterior con el saco dural está tan adosado que no hay ahí grasa epidural, pues, ¿no? Veamos un corte sagital, vean ustedes, acá el ligamento supraespinoso, interespinoso, este probablemente es el ligamento amarillo, esto es el saco dural, acá está la médula espinal, se mira muy claro, y este es el espacio epidural, ¿no? Vean ustedes. A nivel torácico, entre 3 a 5 milímetros, ¿no? Vean ustedes que tiene comunicación.
En la parte anterior aparentara no existir, ¿no? No existe, pero es un espacio epidural virtual. A nivel lumbar, ¿no? Hemos manifestado que es el espacio más amplio, 5 a 6 milímetros. Vean ustedes, es un espacio amplio, el saco dural. Acá probablemente ya no se observe la médula espinal porque eso llega entre L1 y L2, ¿no? Entonces acá no tenemos médula espinal, solo probablemente las raíces nerviosas. Pero acá sí vamos a observar en la parte de abajo, vean ustedes que en la parte anterior ya hay grasa epidural. Miren ustedes, esta es grasa epidural, esta es grasa epidural. Entonces acá sí podemos observar a lo que viene a ser el espacio epidural real, ¿no? Grasa epidural. Entonces, estos vendrían a ser los planos anatómicos donde, o los cuales tenemos que atravesar para colocar la anestesia epidural, ¿no? Uno es la piel, pues, ¿no? La piel, el tejido celular subcutáneo, el ligamento supraespinoso, ligamento interespinoso, ligamento amarillo, y una vez atravesado todo esto, llegamos a este espacio epidural, pues, ¿no? Donde encontramos grasa y venas. Y ahí es donde colocamos nuestros anestésicos. Entonces, una figura esquemática, miren ustedes, atravesamos todas estas estructuras, piel, tejido celular subcutáneo, ligamento supraespinoso, interespinoso, ligamento amarillo, este, y acá llegamos al espacio epidural. Y ahí es donde colocamos nuestros anestésicos. Vean ustedes, la médula espinal está terminando, probablemente este sea L1, este sea L2. Y ahí estamos, bueno, acá no, L2, L3, entre L3 y L4 estamos colocando, ¿no? Hemos manifestado que en la parte lumbar el espacio epidural es más amplio, ¿no? De 5 a 6 milímetros. Vean ustedes, hemos atravesado todo esto y estamos en este espacio epidural. Y ahí es donde empezamos a colocar los anestésicos locales. Y estos van a bañar las raíces nerviosas, pues, ¿no? Estos van a difundir para, bueno, hacia ambos laterales y van a bañar a las raíces nerviosas y es ahí donde los anestésicos locales van a hacer su efecto bloqueando pues el impulso nervioso. ¿Ya? Esta es una representación esquemática con las agujas que usamos, ¿no? Esta es nuestra aguja, es una aguja especial de 17 Gauss de calibre, es gruesa. Atravesamos pues, ¿no? Ligamento supra, interespinoso, ligamento amarillo y nos quedamos en este espacio epidural. En este espacio epidural colocamos nuestros anestésicos. Una característica importante también de la anestesia epidural es que yo puedo dejar un catéter epidural en este espacio. Cosa de que si la cirugía se prolonga de 6 horas, por decir, y mis anestésicos locales a lo mucho van a durar 4 horas, ¿no? Una vez que acabe el efecto, voy a poder colocar nuevamente una dosis, pero ya por el catéter, ¿no? Que viene a ser un cuerpo flexible, ¿no? De plástico, que no va a quedarse, que puede quedarse y puedo seguir colocando más anestésicos. Si ustedes se dan cuenta por acá, está atravesando pues una agujita, ¿no? Que es la aguja raquídea. Es una comparación, pues, ¿no? La aguja raquídea es mucho más delgada, ¿no? 27 Gauss, mucho más delgada, ¿ya? Esta sí atraviesa la dura madre, ¿no? Rompe la dura madre y coloca los anestésicos directamente, ¿no? En el saco dural. A diferencia, mi anestesia epidural coloca, pues, en el espacio dural y este es lo que va a bañar a las raíces nerviosas en la salida, pues, ¿no? Del saco dural. Ahora, acá también es muy importante porque para ver ciertas complicaciones, ¿ya? Uno, he manifestado que la aguja epidural tiene que llegar al espacio epidural, ¿no? Si yo atravieso la dura madre, con esta aguja puedo generar una ruptura de la dura madre. La dura madre no tiene capacidad regenerativa. Puedo generar un hueco, ¿no? ¿Y qué es lo que hace evidencia de que yo he llegado a romper la dura madre? La salida de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, al yo producir una ruptura de la dura madre con mi aguja epidural de gran calibre, hago un agujero y el líquido cefalorraquídeo sale por ahí, ¿no? Esto más tarde va a generar pues una cefalea intensa en el paciente, ¿ya? Entonces, es una cefalea postpunción dural, ¿ya? Otra complicación es yo puedo, así como he atravesado la dura madre, también puedo justo darle a una vena, ¿no? A una vena. Y
Ustedes dirán, pero doctor, yo cuando llevo a la vena me empieza a salir sangre. Pues no, sí, me va a salir sangre por el catéter, ¿no? Por la aguja. Pero hay situaciones en que la punta de la aguja se hace como una válvula. Entonces, yo llego al espacio epidural y no tengo retorno, no tengo ni líquido cefalorraquídeo ni tengo retorno venoso, ¿no? Entonces yo estoy seguro de que estoy en el espacio epidural, pues, ¿no? Pero tuve tanta mala suerte que hice una válvula, ¿no? Con el tejido que probablemente arrastré de acá y coloco mis anestésicos y lo estoy colocando mis anestésicos locales en una vena, ¿no? Es como estar colocándole por una vena periférica, ¿no? Entonces, voy colocando y esto, mis anestésicos locales, pues tienen predilección por donde hay canales de sodio, ¿no? Donde hay canales de sodio a nivel cerebral, ¿no? Entonces, por la circulación sistémica llega a nivel del cerebro y el paciente empieza a convulsionar, pierde la conciencia, ¿no? Eh, También va a llegar estos anestésicos al corazón, ¿no? También tiene gran cantidad de canales de sodio y pues nos puede producir un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Entonces, tener cuidado, ¿no? Cuando colocamos a nivel epidural, cerciorarse de que efectivamente no esté en un vaso, ¿no? Lo otro, ¿no? Que les manifestaba inicialmente, ¿no? Puede ser que rompa igual, ¿no? Se ha hecho una válvula y no me doy cuenta porque no hay líquido cefalorraquídeo que retorne, ¿no? Yo pienso que estoy en espacio epidural y coloco, ¿no? Otra diferencia también con la anestesia raquídea, muchachos, es de que en la anestesia epidural yo coloco gran cantidad de volumen de anestésicos. Puedo colocar 20 centímetros cúbicos, 30, 40 centímetros cúbicos de anestésico. A diferencia de la anestesia raquídea, donde a lo mucho se coloca 5 centímetros cúbicos, ¿no? Es la diferencia tremenda, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo, por decir, por error, llego a la dura madre, rompo la dura madre, no tengo líquido cefalorraquídeo que me diga que estoy en dura madre y entonces le coloco mis anestésicos, ¿no? 20 centímetros cúbicos. Esos 20 centímetros cúbicos pues no se van a quedar en la zona lumbar, van a ascender a nivel torácico, nivel cervical y hasta el cerebro, ¿no? Entonces en ese momento se produce un bloqueo total, ¿no? Todo el sistema nervioso central funciona a canales de sodio, ¿no? Entonces yo estoy bloqueando todo el cerebro. Entonces en ese momento el paciente pierde la conciencia, pierde la función respiratoria. En algunas situaciones poco frecuentes, pierda la función cardíaca, ¿no? El corazón sigue latiendo. En ese momento se intuba al paciente, se coloca el ventilador, el paciente está con un bloqueo total, ¿ok? Muy bien, preguntas hasta acá, muchachos. Doctor, usted mencionó que si es que se llega a la vena se genera, bueno, Toxicidad sistémica se llama. Ujú, eso, ya, pero ¿qué va la pregunta? ¿Brit? ¿Perdió el audio? ¿Diana? ¿Era la que estaba? Doctor, Sí, ¿cómo nos damos cuenta de que hemos ingresado a una vena o a una arteria? allá. Uno, a nivel epidural no hay arterias, hay venas, ¿ya? Y nos damos cuenta, pues, si tenemos retorno de vena, de sangre, ¿no? Muchas veces estamos colocando y empieza a gotear sangre por nuestra aguja. Entonces, lo más seguro es que hemos pinchado una vena, ¿no? Justo en el espacio epidural, ¿no? Acá, justo acá, y le hemos dado justo a esta vena, pues, ¿no? Le hemos dado ahí. Eso es lo más evidente, ¿no? El problema era cuando les explico, ¿no? Hay veces en esta aguja se genera una válvula, ¿no? En la puntita de la aguja se ha tapado con un residuo de grasita o de tendón que ha pasado por acá. Entonces, no me percato, ¿no? No me doy cuenta. Y yo agarro y felizmente, y feliz estoy colocando pues mis anestésicos, ¿no? Y ahí un momento a otro el paciente empieza a decir, doctor, tengo la sensación que inicial manifiesta el paciente es sensación de sabor metálico en la boca, ¿no? Doctor, tengo sensación de sabor metálico en la boca. Y en ese momento empieza a convulsionar, ¿no? ¡Ah! Y empieza a convulsionar el paciente. Es una complicación, ¿no? Del acto anestésico. Más preguntas, por ahí creo a una de sus compañeras la calle, sin querer.
No más, entonces continuamos. Ya, entonces la técnica anestésica, muchachos, ahora lo vamos a ver. De todas maneras, igual tenemos que monitorizar a todo paciente porque hemos visto las complicaciones que pueden ocurrir. Siempre tener un acceso vascular porque si el paciente empieza a convulsionar, vamos a tener que colocarle pues una benzodiazepina para disminuir eso y por permitir la intubación. Tener materiales para el manejo de la vía aérea, como les manifiesto, puede haber una complicación y entonces tengo que intubar a ese paciente. Bueno, medicación que a veces es necesaria, pues, ¿no? Eh, Esto viene a ser para nuestra anestesia epidural. Ustedes probablemente conozcan ya hasta jeringas, a estas agujas, pero esta parte va a ser nuestra propio para nuestra técnica, ¿no? La aguja epidural, el catéter epidural, y estos vienen a ser los aditivos para el catéter epidural, y esta viene a ser la jeringa de baja resistencia, ¿ya? ¿Cómo nosotros sabemos que hemos llegado al espacio epidural? Mediante la prueba de baja resistencia. Esta es una jeringa especial durante que el émbolo no es tan rígido en el pasaje por la jeringa como esta, ¿no? Ustedes probablemente hayan tenido esta y cuando van a presionar pues a la jeringa siempre hay una resistencia, ¿no? La diferencia de esta jeringa que es muy pasa o se desliza fácilmente por la jeringa, ¿no? Este émbolo se desliza fácilmente y con eso nosotros hacemos la prueba de baja resistencia. La aguja que usamos va a ser esta, la TOWI. ¿Ya? Es una aguja con punta roma. ¿Justamente para qué? Para evitar romper a la dura madre, ¿no? Esta es la aguja especial TOWI de la anestesia epidural. De ahí todas las demás son las agujas que se usan para la anestesia raquidia, ¿ya? Sobre todo a la cabeza se usa la Whitaker, anestesia raquidia. Pero en este caso estamos hablando de la aguja TOWI, de la aguja epidural. ¿Cómo colocamos al paciente? Puede ser sentado en decúbito lateral. En anestesia epidural no hay de que la anestesia se va hacia un lado, yo puedo jugar con la anestesia, ¿no? En la anestesia epidural, coloque como lo que, igual se va a distribuir uniformemente hacia ambos lados. Ya, yo lo coloco sentado, se distribuye hacia ambos lados del cuerpo. Lo coloco de decúbito lateral, igual, ¿no? Hacia ambos lados la anestesia. Y bueno, ahí tengo mis reparos anatómicos para yo saber a qué vértebra estoy colocando, ¿no? Importante, sobre todo si coloco anestesia raquidia, ¿no? Porque no puedo colocar por encima del D2, ¿no? A diferencia de la anestesia epidural, sí lo puedo colocar a nivel sacro, a nivel lumbar, a nivel torácico, a nivel cervical, ¿no? Mi punto de referencia, la cresta ilíaca, me indica el nivel de L4, la punta de la apófisis de la escápula, que diga es este nivel T7, y la apófisis espinosa más prominente, la C7. ¿Ya? Bueno, acá hemos tenido problemas con la reproducción de nuestro video, así que voy a tener que proyectar otro video. Ya, ¿se observa la imagen, por favor? Sí, doctor. Listo, muy bien. Entonces, en este caso, miren, van a colocar una anestesia epidural torácica. Antes de eso, previamente, se ha hecho la limpieza del área, asepsia y antisepsia, se ha colocado, generalmente hacemos con alcohol, alcohol yodado, y una limpieza enérgica de esa zona, ¿no? Y previamente a la colocación de nuestra aguja epidural, infiltramos, ¿no? Con anestésico local, en este caso, lidocaína, la piel, el tejido celular subcutáneo y parte de los ligamentos. ¿Ya? Entonces, una vez que ya hemos determinado el lugar, vamos a colocar nuestra aguja. Vean ustedes, esta es la aguja epidural. Cada rayita nos indica 1 centímetro. Habitualmente el espacio epidural está entre los 4 a los 6 centímetros. Esto tiene 8 centímetros. ¿Ya? Entonces, suficiente para llegar en una persona delgada, ¿no? Hasta una persona de hasta 100 kilos podríamos ser, ¿no? De ahí de repente podemos tener dificultades. ¿Ya? Ahí está retirando el mandril, ¿no?
Ustedes, ahí había una pregunta, ¿no? ¿Cómo sé que estoy en una vena, ¿no? Uno es de que pues me salga sangre, ¿no? Lo otro es de que muchas veces se tapa la puntita, como les decía, por un detrito, grasa, piel, lo que sea. Entonces yo para permeabilizar uso este mandril, ¿ya? Entonces eso es lo que muchos, a veces cuando se inicia en la práctica anestésica, eh, no permeabilizan una vez que han llegado al espacio epidural, ¿no? Una vez que uno llega al espacio epidural, tiene que permeabilizar con este mandril, porque este mandril permite limpiar la puntita de nuestra aguja epidural, ¿no? Ya limpia el agujero con este mandril. Entonces ahí, si es que estoy en espacio, estoy a nivel intradural, me empieza a salir líquido cefalorraquídeo una vez que he limpiado, ¿no? O me empieza a salir sangre una vez que he limpiado. Entonces es una parte fundamental de la técnica hacer la limpieza una vez que se ha llegado al espacio epidural, ¿no? Sobre todo cuando se ha tenido dificultad para llegar. No es tan fácil, porque ahorita estamos viendo un procedimiento que lo hacen rápidamente, ¿no? Pero hay veces, hay situaciones por propias condiciones del paciente, ¿no? Tiene una hiperlordosis, escoliosis, malformaciones eh, de la columna, entonces no es tan fácil abordar la parte de la espacio epidural, ¿no? Entonces vemos ahí, está retirando el mandril y usa una jeringa. Ustedes van a ver ahí, está usando una jeringa de vidrio, ¿no? Inicialmente la técnica pues se hacía con jeringas de vidrio y se tenían jeringas de vidrio, ¿no? Estas se esterilizaban y se volvían a volver a utilizar. El problema era de que uno pues se paraban rompiendo estas jeringas, ¿no? Y lo otro pues es que no es costo-beneficio, no es costo, bueno, beneficio para el comercio, ¿no? El plástico pues ha suplido a esto porque el plástico lo usas y luego lo botas, ¿no? Entonces puedes adquirir otro. Entonces para la industria esto es conveniente, ¿no? Las jeringas de vidrio no, porque son reutilizables. La técnica inicial es con jeringa de vidrio, ¿no? Y acá está usando aire. Y lo que va a buscar es, pues, hacer un rebote en esta prueba. Y cuando se pierde el rebote o se pierda la resistencia, es que hemos llegado al espacio epidural. ¿Ya? Miren ustedes. Y busca el rebote, ¿no? Entonces busca que no exista el rebote. No existe un rebote, hay una resistencia. Existe resistencia. Y hay un momento, se pierde la resistencia. Por eso se llama la técnica de la pérdida de resistencia, ¿no? Vamos a colocar nuevamente para que ustedes la vean. Ujú. Y en ese momento ya no introduce más aire, solo el aire es para hacer la prueba, nada más. Y de ahí ya coloca los anestésicos, ¿no? En este caso usa ya cualquier otra jeringa y se coloca ahí los anestésicos. Não tira a agulha. Só para dar altura. Pode puxar. Listo. Bueno, acá tenemos problemas con el video. ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta acá de la técnica, muchachos? Del procedimiento. Bueno, me parece que no. Continuamos. Entonces, lo que buscamos es, con la colocación de estos anestésicos, pues es el bloqueo nervioso, ¿no? Bloquear a todo lo que vienen a ser los canales de sodio de las raíces nerviosas para que el impulso no llegue, ¿no? Y esto va a depender, pues, del tamaño, del área, de superficie, el grado de mielinización que tenga nuestro nervio. Ustedes van a recordar que tenemos tres tipos de nervio, las fibras A, las fibras C y las fibras C.
fibras A, B y C, de las cuales la fibra A pues se encarga tanto del sistema sensitivo y del sistema motor, ¿no? Evidentemente la parte del sistema sensitivo, las fibras A delta, y las fibras de la parte motora A alfa, A beta, gamma, ¿no? Entonces, estas son las fibras más gruesas y las que tienen mielina, ¿no? Entonces son más gruesas y más consistentes. A diferencia de las fibras B, que tienen mielina, son más pequeñas, y las fibras C, que son las más pequeñas, no tienen mielina, ¿no? Entonces, las fibras C se encargan del dolor difuso, ¿no? El dolor lancinante, el dolor poco localizado, ¿no? Una vez que ustedes se quemen, se queman con la plancha, el dolor agudo es localizado probablemente por las fibras A, gamma y delta, en este caso las A delta, pero cuando ya ha pasado el proceso, el efecto, pero ustedes sienten ese quemazón, ¿no? Ese quemazón en la zona, eso es dado por las fibras C, ¿no? Entonces, estas fibras C también se encargan del sistema autónomo, ¿no? Del sistema simpático, ¿ya? Entonces, se encargan de mantener el tono de los vasos, ¿ya? Entonces, cuando se realiza el bloqueo por la anestesia epidural, va progresando en este sentido, ¿no? Las fibras sin mielina y más delgadas, que vienen a ser las fibras C, ¿no? Luego vienen las fibras B, las fibras A delta, gamma, beta y al final las fibras alfa, ¿no? Que vienen a estar encargadas de la parte motora, ¿no? Entonces, la secuencia del bloqueo de una anestesia epidural es así, ¿no? Primero se bloquea el sistema vasomotor, que está dado pues por las fibras C, las fibras del sistema simpático, ¿no? En ese momento empieza a haber una hipotensión, una taquicardia, ¿no? Porque se está produciendo una vasodilatación. Se hace un bloqueo de la conducción del frío, ¿no? El paciente tiene sensación de calor, pies calientes, ¿no? Hay una pérdida de la discriminación de la temperatura, luego existe una pérdida del dolor. Si el paciente ha sufrido una fractura del tobillo y está dolorido y ya le colocamos la anestesia, el paciente, una vez que pase todas estas sensaciones, no va a sentir dolor, ¿no? Le empiezan a coger la herida, le empiezan a doblar, ya no tiene dolor porque ya se hizo bloqueo de esta parte. Pérdida de la sensación táctil, luego viene la parálisis motora, ¿no? La abolición de la sensación de presión y la pérdida de la propiocepción. Entonces, ustedes estarán viendo de que esto no ocurre inmediatamente, ¿no? Hay veces muchos pacientes les colocamos esta técnica anestésica y nos dice, doctor, yo todavía siento, doctor, yo todavía puedo mover las piernas, etcétera, ¿no? Entonces, todo este proceso aproximadamente dura entre 10 a 15 minutos. ¿Ya? Entonces no es inmediato. Y eso le explicamos al paciente, ¿no? Sabe que, señor, esto va a demorar un poco, 10 a 15 minutos, todavía no lo van a operar, están arreglando, colocando los campos, limpiándole, etcétera, ¿no? Entonces, siempre explicar al paciente que esto no es inmediato, ¿no? Muchos pacientes se desesperan, ¿no? Y piensan de que les va a doler, ¿no? Que es la mayor preocupación en ese momento, ¿no? ¿Cómo determinamos el nivel? Pues del volumen, ¿no? Sobre todo acá en anestesia epidural es volumen, ¿no? A más volumen, más niveles, ¿no? Vamos ascendiendo. Si le estamos colocando a nivel lumbar, más volumen, podemos llegar a nivel torácico, ¿no? La edad, en los niños y en los ancianos, el espacio epidural se reduce, es más del pequeño, al igual que las embarazadas, ¿no? En las embarazadas el espacio epidural también es mucho más pequeño, ¿sí? Si a nivel lumbar era de 5 a 6 milímetros, probablemente esto sea de 3 a 5, ¿no? La posición, como les he dicho, no determina si es que se va hacia un lado o hacia otro lado. Siempre es uniforme la anestesia. Y la diseminación del bloqueo viene a ser uniforme, ¿no? Y de acuerdo a esto que vienen a ser los dermatomas, ¿ya? Los dermatomas, lo que se realiza el bloqueo, ¿no? Generalmente colocamos pues entre L3 y L4 los anestésicos. Entonces, la cantidad de volumen que nosotros coloquemos va a determinar la cantidad de segmentos a bloquear, ¿no? Habitualmente, por cada metámera se necesita 2 centímetros cúbicos de anestésicos, ¿no? Por decir acá, si queremos hacer un bloqueo hasta T10, tenemos tres metámeras, T10, T11, T12, las 5 lumbares, 5 más 3 son 8, y las 3 sacras, ¿no? O el 3, 2 sacras que las consideran, sería 10, ¿no? Por 2 sería un volumen de 20 centímetros cúbicos que se necesita para hacer un bloqueo hasta T10, ¿no? ¿Por qué le digo hasta T10? Porque es lo más frecuente que hacemos, ¿no? La anestesia epidural lumbar. Bloqueo hasta T10, ¿para qué procedimientos? A la cabeza, cesáreas, ¿no? Por decir.
cesáreas. Todo lo que viene a ser ginecológico en la mujer, ¿no? Útero, ovarios, las partes del periné, tanto en varón como mujer, las hernias inguinales en la parte laterales, para cirugías de próstata en varón, de vejiga, podemos usar toda esta técnica de la anestesia epidural, ¿no? Y todo lo que viene a ser miembros inferiores, pues, ¿no? Fractura de cadera, de fémur, rodilla, tibia, peroné, pie, usamos la anestesia epidural. ¿Podemos usar la anestesia epidural a nivel torácico? Sí, sobre todo para patología mamaria, ¿no? Más en boga usamos esto sobre todo para cirugía estética, ¿no? Implante de mamas. Usamos a nivel torácico, lo que hemos visto en el video, la anestesia epidural torácica. Característica de la anestesia epidural torácica es que es sostenida. ¿Qué quiere decir? Solo se queda entre estos segmentos, ¿no? Probablemente T2, T3, T4, T5, T6. Solo se queda acá la anestesia epidural torácica. Es sostenida a este nivel, nada más. A nivel cervical podemos colocar, sí, pero no lo usamos más, no lo usamos como técnica anestésica propia, lo usamos como técnica analgésica, ¿ya? Pacientes que tienen neuropatías y colocamos la anestesia a nivel cervical, pues, ¿no? ¿Ok? ¿Preguntas acá, muchachos? Doctor, en ese caso, para lo torácico y para lo cervical, ¿cuánto es lo que se les debe colocar? Igual, ¿no? Por decir, colocamos a 2 centímetros de anestésico por metámera, ¿no? Por decir acá, a nivel torácico, porque a nivel cervical lo usamos para dolor, no como anestésico, ¿ya? Es decir, ahí no le colocamos así para hacer un bloqueo, por decir, para cuando operen cuello, ¿no? No, ahí no usamos eso, ¿ya? Ahí usamos para el manejo del dolor. Manejo del dolor a nivel cervical, eh, en pacientes con neuropatía, ¿no? Ahí no colocamos a la dosis anestésica, colocamos a dosis analgésica. A nivel torácico sí, ¿no? Entonces, por decir, vamos a hacer un bloqueo de T2, T2, T3, T4, T5, T6, T7, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 metámeras, 12 centímetros, 14 centímetros podemos usar, ¿no? De anestésicos. ¿Ok? Doctor, Sí, pregunta. con dosis anestésicas, ¿en dónde se pondría? A partir de Para tórax. cabeza y cuello. Para cabeza y cuello no. O sea, podemos colocar como dosis analgésica, pero no como dosis anestésica. ¿Por qué? Porque hay riesgo de hacer un bloqueo total, porque estamos muy cerca de la cabeza. Dos, hay un riesgo de hacer un bloqueo a nivel de los nervios, en este caso nervio frénico, que nace a nivel de C4, C5, C6, ¿no? Si bloqueamos el nervio frénico, pues estamos bloqueando la respiración, ¿no? Entonces, usamos dosis analgésicas. Por decir, la bupivacaína al 0,5% es la dosis anestésica. Dosis analgésica sería bupivacaína al 0,125%. Entonces, así usamos de modo para una analgesia epidural cervical. ¿Ya? No usamos para cirugías, no. A nivel cervical no usamos para cirugías por ese riesgo de bloqueo nervioso del nervio frénico. Entiendo, doctor, gracias. Ujú, ujú. ¿Preguntas? Listo, entonces continuamos. Ahora pues, aparte del efecto del bloqueo nervioso que vamos a lograr con la anestesia epidural, vamos a tener otros efectos a nivel de nuestro sistema, bueno, de nuestra economía, ¿no? A nivel cardiovascular, si el bloqueo lo realizamos por debajo de la dermatoma T4, que es a nivel de las mamilas, existe un pérdida del tono vasomotor, ¿no? Porque estamos bloqueando el sistema simpático. Entonces existe una vasodilatación, aumento del tono parasimpático, en este caso el tono vagal, ¿no? Bueno, vasodilatación que produce una disminución de la presión arterial, pues, ¿no? Si hacemos el bloqueo por encima de T4 a nivel de las mamilas, puede existir un bloqueo simpático alto, una hipotensión profunda, un bloqueo simpático esplácnico, ¿no? A nivel intestinal, ¿no? ¿Cómo contrarrestamos esto? Usamos un anticolinérgico. A la cabeza, atropina, ¿ya?
A nivel respiratorio, podemos disminuir los volúmenes y capacidades vitales porque estamos alterando los músculos de la respiración, o en este caso, la expiración forzada. Podemos alterar eso. A nivel gastrointestinal, como manifestamos, estamos bloqueando el sistema simpático esplácnico. Entonces, ¿qué es lo que predomina? El sistema parasimpático vagal. Aumentamos las secreciones, el peristaltismo, puede haber náuseas. Y ¿cómo bloqueamos esto? Usamos un anticolinérgico. Atropina a la cabeza. A nivel genitourinario, a nivel del riñón, no se produce nada porque el riñón es independiente de lo que estamos colocando acá, a diferencia del bloqueo a nivel de la vejiga, ¿no? Si el bloqueo es a nivel de S2, S4, podemos tener una vejiga atónica, ¿no? Incapaz de retener orina. Si el bloqueo es a nivel de T5, L1, podemos generar una retención urinaria, pues, ¿no? Los efectos sobre la temperatura, hemos dicho que al hacer un bloqueo simpático se produce una vasodilatación, por ende una pérdida de calor. Entonces podemos generar hipotermia en el paciente. Complicaciones, muchachos, ya hemos visto parte de las complicaciones, ¿no? Durante la colocación de la anestesia o el propio catéter epidural podemos generar parestesias, ¿no? En el momento el paciente nos dice, siento una electricidad en la pierna, en ese momento yo retiro o todavía no coloco el catéter, ¿no? ¿Por qué? Porque puedo estar muy cerca a una raíz nerviosa, ¿no? Entonces tengo que colocar. Hemos visto que la técnica es la pérdida de la resistencia, pero ¿qué pasa si por ahí encontré otro espacio que no era el espacio epidural, ¿no? Una falsa pérdida de resistencia y coloco mis anestésicos ahí, ¿no? Y al final el paciente siente todo, pues, ¿no? O sea, empiezan a cortar y empieza a gritar, ¿no? Ah, bueno, en ese caso cambiamos de técnica, ¿no? Probablemente le hagamos anestesia general, pues, ¿no? La punción dural, ¿no? Les manifestaba con mi aguja epidural, rompo la dura madre, empieza a salir líquido cefalorraquídeo, ¿no? Punción hemática, ¿no? La toxicidad sistémica que les hablé. Escalofríos por la vasodilatación, pues, ¿no? Y hipotensión arterial por el bloqueo simpático. Y bueno, esto de la anestesia insuficiente parcial, que muchas veces tiene relación con las falsas pérdidas de resistencia. ¿Existen complicaciones tardías? Sí. La cefalea postpunción dural, ¿no? Les manifestaba, rompo la dura madre, el líquido cefalorraquídeo empieza a salir por ese agujero, ¿no? Puede generar una cefalea postpunción dural. Puede haber dorsalgias, lumbalgias, que se producen sobre todo por la relajación de los músculos paravertebrales, ¿ya? Porque al colocar los anestésicos no solo producen anestesia en la parte anterior, también producen anestesia en la parte posterior y puede producir pues que se relajen los músculos y esto adopte posiciones de la columna que generen dolores posteriores, ¿no? Puede haber secuelas neurológicas, sí, puedo estar lesionando un nervio directamente, ¿no? Existen contraindicaciones. Si el paciente no quiere una anestesia epidural, no le podemos obligar, ¿no? Podemos persuadirlos, pero no obligarlos. Podemos decir que es la mejor técnica, sobre todo por si en la gestante, ¿no? Hay gestantes que quieren estar dormidas, pero le decimos, ¿sabes qué? Es para que tú veas a tu bebé, puedes abrazar a tu bebé, de repente le puedas iniciar la lactancia, etcétera, ¿no? El acercamiento madre-hijo, ¿no? Que ahora está en boga, ¿no? Una vez que nace el bebé, ¿no? Entonces, persuadimos a la persona, ¿no? Para que quede la anestesia epidural. Ustedes han visto que en este lugar hay venas, ¿no? ¿Qué pasa si rasgamos una vena? Normalmente nuestro sistema de coagulación hace que se forme un coágulo, pero ¿qué pasa si este coágulo es insuficiente porque el paciente tiene un trastorno de la coagulación? Empieza a sangrar, 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 no para este sangrado y empieza a comprimir, ¿no? A las raíces nerviosas y hasta la médula espinal. Podemos generar un cuadro de isquemia medular, ¿no? Entonces, tenemos que tener un paciente con un buen estado de coagulación, ¿no? Que el paciente no tenga infección o sepsis, ¿no? Podemos llevar gérmenes a esta zona. Pacientes con hipovolemia, no vamos a colocar anestesia epidural porque la anestesia epidural produce vasodilatación. En un paciente hipovolémico vamos a generar más hipotensión, no es bueno, ¿no? Al igual que en los pacientes con enfermedad cardíaca, ¿no? Ya sea estenosis o insuficiencias, no podemos colocar anestesia epidural porque esto disminuye, puede ser retorno venoso tremendamente y estas son dependientes de precarga.
Pacientes con presión intracraneal elevada tampoco podemos colocarlos porque esta se comunica, ¿no? Esta presión intracraneana se comunica a la médula espinal, entonces la médula también está más tensa. Yo, pues por mala técnica, rompo la dura madre y empieza a salir líquido cefalorraquídeo y en ese momento puedo generar que se hernie el cerebro, ¿no? Entonces no puedo colocar en este tipo de pacientes. ¿Existen contraindicaciones relativas? Sí. Pacientes que han sido operados de columna, eh, puedo colocar la anestesia epidural, no hay contraindicación. Pacientes con esclerosis múltiple, también puedo colocarlo, no hay riesgo de una crisis. Deformidad de la columna, como les he dicho, puede ser difícil colocar en un paciente con escoliosis, lordosis, cifosis, etcétera. Y pues pacientes con cefalea crónica, ¿no? Porque si yo he roto la dura madre, eh, puede el paciente, pues a posteriori, tener dolores de cabeza, no sé si por la migraña que ya tenía o por la punción dural que he realizado yo, ¿no? Entonces, eso sería con respecto a anestesia epidural, muchachos. ¿Preguntas? Doctor, usted, bueno, mencionó que la cefalea post-punción dural era una complicación tardía, más o menos a las cuántas horas se manifiesta. Se puede presentar a las 24 o 48 horas. No es inmediato, ¿no? No es de que ahorita por si perforo, empieza a salir líquido cefalorraquídeo y el paciente dice, ay, mi cabeza. No, las 24 o 48 horas. Es lo típico. El cuadro típico empieza a las 24 o 48 horas. Y en cuanto al manejo, ¿cómo sería entonces? Ya, Porque en el para eso manejo ya no de estaría en sala. claro, en el manejo de esta paciente, habitualmente lo que nosotros realizamos es ya, uno ha observado, ¿no? O ya lo perforé, pues, ¿no? Hacemos una hidratación enérgica en esta paciente o en este paciente, colocamos corticoides, puede ser dexametasona, hidrocortisona, y hacemos un manejo preventivo. Le manifestamos al paciente que debe estar echada en decúbito prono, pues, ¿no? Que en decúbito supino, sin levantar la cabeza o totalmente en decúbito supino, pues, ¿no? Por al menos 48 horas. ¿Ya? No tiene que levantarse ni para ir al baño, ¿no? O sea, tiene que estar totalmente echada en decúbito supino, hidratación y damos analgésicos, ¿no? Paracetamol, habitualmente. Podemos dar también cafeína, ¿no? Como se da para la migraña. Y se hace una reevaluación, ¿no? 24 o 48 horas. Si a las 48 horas no ha ocurrido la presencia de la cefalea, cumpliendo estas indicaciones, pues ya puede permitirse a la paciente realizar sus actividades. Si a las 24 o 48 horas que hemos dado las indicaciones, la paciente continúa o el paciente continúa, generalmente son mujeres, ¿ya? A las que ocurre esto, por eso siempre damos referencia a las mujeres. Eh, el paciente puede presentar el dolor de cabeza y con las medidas que hemos dejado no calman, realizamos el parche hemático. ¿En qué consiste el parche hemático? Hago otra vuelta una técnica epidural y por ahí, bueno, coloco 20 centímetros cúbicos de sangre de la paciente, ¿no? En ese momento pido a alguien más que por favor le saque 20 centímetros cúbicos de anestesia, de sangre y coloco por a nivel epidural esos 20 centímetros de sangre, ¿no? Eso se denomina un parche hemático. Podría decirse hasta el 99%, punto 9, que hasta ese momento no remetían al dolor con fármacos, en ese momento sí remite totalmente el dolor, ¿no? Es como tapar el agujerito, ¿no? Con la sangre y va a formar un coágulo. Como les manifestaba, la dura madre no tiene capacidad regenerativa. En este caso le estamos metiendo sangre para que coagule ese, ese agujero que hemos generado. Ok, doctor, muchas gracias. Doctor, ¿y no se podría usar un revertidor? ¿O no estaría indicado? Revertidor de cómo, de... Como bueno, en la clase pasada mencionaron a la neostigmina. Ah, ya, claro. No, es que en este caso,
para la cefalea postpunción dural no hay un antídoto, ¿no? Como en este caso diríamos, ¿no? Pues la neostigmina es de los relajantes, ¿no? O como el flumacenilo de las benzodiazepinas, ¿no? No, en este caso no existe un revertor. Se usa estas técnicas y el parche hemático que sería lo invasivo, ¿no? Ok, doctor, muchas gracias. Ujú. Preguntas, muchachos, dudas, inquietudes. Doctor, Sí, en, Cristóbal. sí, en las cesáreas y en las operaciones como hernias inguinales, he visto que también se puede usar lo que es la raquidia o Sí, puede usarse sí, la epidural. En estos casos, sí. ¿se podría elegir o hay una elección más conveniente? Es de acuerdo también ya al factor humano, ¿no? El anestesiólogo. La anestesia raquidia es mucho más sencilla, ¿no? Más rápida. A diferencia de la anestesia epidural, ¿no? Como les he manifestado, más o menos para que se alcance un buen bloqueo se necesita entre 15 minutos, ¿no? Y a veces estamos apurados, ¿no? La anestesia raquidia, como no sé si han hecho la clase o van a hacerla, colocan y a los 5 minutos ya está listo como para que operen, pues, ¿no? O sea, más rápido. La técnica, la colocación también es más rápida y hay una evidencia, ¿no? La evidencia es la salida del líquido cefalorraquídeo, ¿no? En la anestesia raquídea. Colocan la anestesia raquídea y ven la evidencia que es el líquido cefalorraquídeo. Y ahí colocan el anestésico, ¿no? Sí, es decir, podemos usar cualquiera de las dos técnicas, ¿no? Ya sea epidural o raquídea. Ya depende del factor humano, ¿no? ¿Cuál decide usar? Doctor, Sí, y en la doctor, contraindicación de la coagulación inadecuada, si no se le puede hacer, ¿se le pone la raquidia? ¿O cuál No, sería el no. otro? Sí. La anestesia requerida también está contraindicado en la pacientes que tengan coagulación inadecuada, ¿no? Bueno, como ustedes se han dado cuenta, eh, la aguja epidural es de gran calibre, 17 Gauss, ¿no? A diferencia de la anestesia raquídea, que la aguja es muy delgada, hasta podría decirse del tamaño de un cabello, ¿no? O sea, es bien delgada la aguja. Algunos anestesiólogos, cuando tienen un trastorno de coagulación, prefieren usar la anestesia raquídea, pero en un solo intento, ¿no? Es decir, ingresan, colocan la anestesia y sacan, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden lesionar un vaso, ¿no? Y empieza a sangrar en ese momento, ¿no? Hay un caso reportado en el INEC, colocaron una anestesia raquídea y a pesar de ser una anestesia raquídea, una aguja tan fina y que probablemente la técnica anestésica fue un solo intento, se generó un hematoma epidural y el paciente quedó parapléjico, ¿no? Entonces, igual, ¿no? O sea, las contraindicaciones siguen siendo mismas tanto para la anestesia epidural como para la anestesia raquídea. Y lo que en ese caso se opta es una anestesia general. Ahora, Estoy leyendo. generalmente, pues, ajá, generalmente todo paciente que entra en una cirugía programada no debe tener estos problemas, ¿no? O sea, de coagulación, etcétera. Generalmente estos problemas se ven en los pacientes que están en cirugías de emergencia, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Preguntas, muchachos. Mañana tenemos el seminario con mi persona, que la doctora, déjame ver a qué hora programado. Calendario. A las 11, doctor. A las 11, ¿no? Ya. Eh, bueno, cristaloides, cicoloides y terapia transfusional. Ya, entonces, mañana la otra es de que han programado el 31, es por ahí. ¿Van ustedes a estar el 31 disponibles, muchachos? Sinceramente.
Doctor, lo que pasa es que solo tenemos 5 días de rotación. Por eso es que se ha Ya. ajustado toda la programación. Ah, ya. Bueno, entonces el 31 tengo un caso clínico con ustedes. Ah, también, ¿no? A las 10:30, ¿no? Bueno, ya. Entonces el día sábado también nos encontramos pues a las 10:30. Doctor, una consulta. ¿Habría la Dime. posibilidad de que el seminario de mañana sea un poco antes? Si es que ustedes acaban antes acá, pues, ¿no? Ustedes tienen clases acá todavía. Sí, lo que pasa es que el doctor Laurencio me dijo que probablemente se haga el caso clínico en la noche porque él tenía un inconveniente. O sea, iba a ser el seminario, pero el caso clínico iba a ser en la noche. Entonces tendríamos un espacio ahí. En caso termináramos antes, ¿le podría Claro, avisar sí. para entrar antes? Yo voy a tener clase de 8 a 10 con los chicos de CP3 a las 10, ¿no? Si ustedes acaban para las 10, pues a las 10 iniciaríamos el seminario, no hay problema de eso. Pero sí, de 8 a 10 yo tengo clases con CP3. Ya, doctor. Entonces, si acabamos Ujú. para las 10, yo le aviso. Igual de repente 10:30 Sí, por ahí. claro, o sea, si están para las Ujú. 10, sí, ¿no? Porque tienen un seminario nomás, creo, ¿no? O dos. Son 3 temas, doctor. Anestésicos locales, anestesia más caso clínico, ¿no? Bueno, probablemente el caso clínico ya no les dé, ¿no? En tal caso, mañana podemos hacer el caso clínico, chicos. Lo que pasa, doctor, es que el grupo de las 55 tenemos examen, por eso estaba queriendo hacerlo un poco antes. Ah, Tenemos ya, examen ya. presencial y tenemos que ir a la facultad. Ah, ya, ya. Ok, entonces, ¿a qué hora es examen? Es a las 2, pero hay chicos que tienen que salir antes. Ya, Viven lejos. tenemos 11, 12, 13, 2. Claro, tendríamos que ser antes, ¿no? Ya, ok, ya está Ya, bien. doctor, en todo caso, igual Ya. mañana le voy avisando. ¿Me podría brindar Dale. su número para escribirle? Sí, sí, a ver, anota. 964. ¿Tienes lapicero, no? A la mano. Sí, doctor. Ya. 964. 37, Ya, 51, 32. ya. Ya, doctor. Ujú. Ya, Yo le estoy ok. escribiendo si es que acabamos con tiempo. Ya, listo, muy bien. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, muchachos. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego.